Vivimos en una época donde todo nos invita a distraernos. Redes sociales, series, dramas ajenos, comparaciones vacías. El problema no es solo externo. El verdadero problema está dentro. No sabemos enfocarnos en nosotros mismos. No sabemos estar con nosotros. ¿Por qué? Porque es incómodo. Porque mirar hacia adentro duele. Pero si querés dejar de tirar tu vida, si querés tomar el control, tenés que aprender a enfocarte en vos. Y para eso, nada mejor que el estoicismo. Una filosofía milenaria, brutalmente honesta, que no te acaricia el ego. Te despierta, te sacude, y te recuerda que estás perdiendo tiempo que no vuelve. Los estoicos no eran teóricos alejados de la realidad. Eran soldados, emperadores, esclavos liberados, filósofos de acción. Hombres como Marco Aurelio, Epicteto o Séneca entendían algo que todavía hoy nos cuesta aceptar. No podés controlar lo que pasa, pero siempre podés controlar cómo respondes. Y eso es todo. Ahí empieza tu poder. Ahí empieza tu libertad. Hoy arrancamos con la primera gran lección de esta filosofía que puede cambiarte la vida. 1. No pierdas tiempo en lo que no depende de vos. Parece simple, pero mira tu día a día. ¿Cuántas veces te preocupas por lo que alguien dijo de vos? ¿Cuántas veces te enojas por lo que pasa en redes, por cómo te miraron, por decisiones que no podés controlar? Esa es energía desperdiciada. Vida que se va por la cañería. Epicteto decía que la clave de la libertad está en distinguir entre lo que depende de vos y lo que no. Lo que depende de vos es tu mente, tus acciones, tu actitud, tu disciplina. Lo demás, no. Si estás dejando que tu felicidad dependa de algo externo, ya perdiste. Porque lo externo cambia, se rompe, se va. La gente cambia. El reconocimiento se apaga. La suerte es inestable. Y si todo eso te define, estás atrapado. Los estoicos te proponen lo contrario, construir una fortaleza interior. Ser tu propio refugio. Que nadie tenga el poder de sacarte de tu centro. Que pase lo que pase afuera, vos sigas firme adentro. ¿Y cómo se logra eso? Con práctica diaria. Con autorreflexión. Con una brutal honestidad. No es fácil. Pero si querés dejar de tirar tu vida, tenés que empezar por tomar responsabilidad. No por lo que pasa, sino por cómo lo interpretas, cómo lo enfrentas, cómo lo usás para crecer. Esa es la verdadera libertad. Te lo digo claro, enfocarte en vos no es egoísmo, es tu deber. Porque si no te enfocas en vos, vas a vivir enfocado en los demás, en lo que esperan, en lo que dicen, en lo que no te sirve. Y un día te vas a despertar sin saber quién sos, sin saber por qué viviste como viviste. Y eso, amigo, eso es una tragedia. El estoicismo no te promete felicidad instantánea. Te promete claridad. Te promete fuerza. Te enseña a aceptar la realidad sin excusas, a mirar tu interior sin filtros, y a actuar con virtud incluso cuando todo afuera se desmorona. Porque eso es vivir con propósito. Eso es vivir despierto. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces empezá por lo básico. Deja de gastar energía en lo que no podés controlar. Cada minuto que invertís en pelearte con lo externo, es un minuto que le robás a tu desarrollo, a tu crecimiento, a tu enfoque. No viniste a este mundo a reaccionar. Viniste a crear, a mejorar, a superarte. Eso sí depende de vos. Y eso, justamente, es lo que vamos a hacer en este viaje. En estos 18 bloques vamos a desgranar 12 lecciones estoicas, cada una con fuerza, con ejemplo, con impacto. Para que te despiertes. Para que tomes el control. Para que empieces a construir una vida que tenga sentido, una vida en la que no solo estés vivo, sino que realmente vivas. La disciplina es libertad. Esta idea parece contradictoria al principio. Muchos creen que la libertad es hacer lo que querés, cuando querés, como querés. Pero eso no es libertad. Eso es impulsividad. Es caos. Es dependencia de tus emociones más primitivas. Los estoicos lo entendían con claridad brutal. Solo el que se domina a sí mismo es realmente libre. ¿Querés libertad? Entonces aprende a decirte que no. No a la pereza. No a la queja. No a la distracción constante. No a los impulsos que sabes que te están destruyendo.
Vivimos repitiendo que no tenemos tiempo, pero después pasamos horas en cosas que no nos acercan a nada. ¿Sabes qué decía Séneca? No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y no hay frase más certera. El problema no es el tiempo, es cómo lo usas, es en qué lo invertís. Y si no tenés disciplina, tu tiempo se va en automático, en lo fácil, en lo inmediato. La disciplina no es una cárcel. Es estructura, es poder, es foco. Es decir, yo elijo qué hacer con mi vida. Cuando tenés disciplina, no dependés de la motivación, porque sabes que no siempre vas a tener ganas. Pero eso no importa. Lo haces igual, porque sabes que del otro lado del esfuerzo está la mejora. Está tu mejor versión. Pero atención, la disciplina estoica no es fría, no es insensible, no es negarte el disfrute. Es elegir el disfrute que tiene sentido. Es poner primero lo importante y después lo urgente. Es no traicionarte a vos mismo. Y eso requiere coraje, porque es más fácil culpar al mundo. Más fácil seguir distraído. Más fácil decir, mañana empiezo. Pero cada vez que postergás lo que sabes que tenés que hacer, estás dándole la espalda a tu crecimiento. Estás eligiendo comodidad en lugar de carácter. Y eso, a largo plazo, duele más. Porque no hay castigo más grande que mirar para atrás y darte cuenta que estuviste presente, pero no viviste. Estuviste despierto, pero no avanzaste. Exististe, pero no elegiste. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que ya tenés todo lo que necesitas. No necesitas una nueva app, ni un nuevo libro, ni una técnica mágica. Solo necesitas decidir. Empezar. Sostener. Ser constante. Ser más fuerte que tus excusas. Eso es lo que hacían los estoicos. No esperaban condiciones ideales. Actuaban con lo que tenían, con lo que eran, con lo que sabían. Epicteto fue esclavo, literalmente. Y sin embargo, fue libre. Porque se gobernaba a sí mismo. Porque no importaba lo que le hicieran, él respondía desde su virtud, desde su razón. ¿Y vos? ¿Sos libre? ¿O estás esclavizado por tus hábitos, por tus emociones, por tus pensamientos automáticos? Cada vez que elegís la disciplina, estás creando una nueva versión de vos. Más fuerte, más enfocada, más capaz. Pero no va a pasar de un día para el otro. Esto es una práctica, una forma de vida. Cada mañana es una oportunidad para elegir. ¿Vas a seguir cediendo el control? ¿O vas a tomar el mando? Marco Aurelio lo decía sin vueltas. Vos tenés poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entendé esto, y encontrarás la fuerza. Esa es la base de la disciplina estoica. No se trata de vivir con rigidez, sino con dirección, con propósito, con intención. Y si hoy estás mirando tu vida y no te gusta lo que ves, no te castigues. Pero tampoco te mientas. No busques consuelo en el algún día. Porque algún día no existe. Lo único real es este momento. Y este momento es tuyo. Hacelo contar. Empezá con poco. Hacete una promesa. Cumpla. Repetí. Y cuando sientas que no podés más, recordá esto. El estoico no espera que la vida sea fácil. Espera estar listo para cuando no lo sea. Porque eso es lo que te diferencia del resto. Mientras los demás reaccionan, vos decidís. Mientras los demás se rinden, vos persistís. Mientras los demás buscan culpables, vos buscás soluciones. Eso es disciplina. Y eso es libertad real. Aceptá lo que es, no lo que te gustaría que fuera. Una de las ideas más desafiantes del estoicismo es esta: la realidad no tiene que gustarte. Tenés que aceptarla. No resignarte. No rendirte. Aceptarla. Porque solo desde la aceptación podés actuar con claridad. Podés ver las cosas como son y no como desearías que fueran. Esa es la diferencia entre sufrir innecesariamente o crecer con lo que tenés. Cuando negás la realidad, sufrís dos veces, una por lo que pasa y otra por tu resistencia a aceptarlo. ¿Te pasó alguna vez que algo no salió como querías y en vez de adaptarte, te bloqueaste? ¿Te enojaste? ¿Te frustraste? ¿Te preguntaste por qué a mí? Eso es resistencia.
Eso es desconectarte del presente. Y es una pérdida de energía brutal. Los estoicos no eran indiferentes. No eran fríos. Eran radicalmente conscientes. Sabían que hay cosas que duelen, que hay pérdidas, que hay injusticias, pero no se quedaban atrapados ahí. Aceptaban la situación y actuaban desde la razón, no desde la emoción desbordada. Y esa capacidad es la que los hacía imbatibles. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo vivió en carne propia. Guerras, peste, traiciones, la muerte de sus hijos. Y aún así, escribía en sus meditaciones: no desees que los eventos ocurran como querés. Desea que ocurran como ocurren, y así tendrás paz. Es una frase dura, incómoda, pero es verdadera. Cuanto más rápido aceptas lo que está frente a vos, más rápido podés decidir qué hacer con eso. Porque ojo, aceptar no es rendirse. No es quedarse quieto. Es reconocer el terreno antes de moverse. Es ver el mapa sin distorsiones. Si querés avanzar, primero tenés que saber dónde estás parado. Muchos viven en negación. Se engañan. Justifican lo que no cambia. Repiten las mismas excusas: yo soy así, es lo que hay, no puedo hacer nada. Pero eso no es aceptación. Es rendición. Es autocompasión tóxica. Y los estoicos no te compran esa versión. Te exigen más. Porque saben que podés dar más. Aceptar la realidad es un acto de poder. Es mirar al miedo a la cara. Es decir, esto es lo que hay, y ahora, ¿qué hago con esto? Desde ese lugar, podés transformarte. Podés crecer. Podés recuperar el control. Porque mientras estés peleándote con lo que ya es, estás perdiendo el momento presente. Y ese momento es todo lo que tenés. Séneca decía: lo que tememos muchas veces es peor en nuestra imaginación que en la realidad. Y tenía razón. ¿Cuántas veces sufriste más por lo que pensaste que por lo que realmente pasó? El pensamiento catastrófico, el diálogo interno tóxico, la rumiación constante, todo eso te aleja de lo que realmente está ocurriendo. Aceptar es salir de esa nube mental. Es pisar tierra firme. Esto aplica en todo: relaciones que no funcionan, proyectos que no avanzan, errores del pasado, sueños que no se dieron. Aceptar no significa conformarte. Significa soltar la fantasía de que el mundo va a ser exactamente como querés. Y en lugar de eso, empezar a actuar en el mundo real, con las cartas que tenés. No las que esperabas. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que muchas veces, cuando aceptás, te liberás. Porque ya no estás esperando que las cosas cambien para vos estar bien. Estás bien porque elegís estar presente. Porque elegís actuar con conciencia. Porque dejás de necesitar controlar todo, y te enfocás en lo que sí podés cambiar, vos mismo. Esa es una de las armas más fuertes del estoico, la aceptación activa. No se queda quieto. Se mueve desde la realidad. Se adapta. Se fortalece. Aprende. Evoluciona. Porque sabe que resistirse al presente es perderse la vida. Y no vino al mundo a perder el tiempo. Así que hoy, hacete esta pregunta brutalmente honesta. ¿Qué parte de tu vida estás negando? ¿Qué estás evitando mirar? ¿Qué no querés aceptar? Porque justo ahí, donde más duele, es donde empieza tu verdadero cambio. Donde soltás el victimismo y recuperás el mando. Donde dejás de tirar tu vida y empezás a vivirla. Memento mori, recordá que vas a morir. Sí, suena duro, incómodo, pero esta es, sin duda, una de las lecciones más potentes del estoicismo. Memento mori significa, literalmente, recuerda que morirás. No es una frase para deprimirte. Es una alarma. Es un llamado a vivir con urgencia. A dejar de postergar lo que sabes que importa. Porque la vida no espera. Y el tiempo que estás desperdiciando, no vuelve. Los estoicos no evitaban la muerte. La tenían siempre presente. No como una obsesión morbosa, sino como un ancla de claridad. Cada día, cada momento, puede ser el último. Eso no es pesimismo. Es realismo. Y si de verdad lo entendés, cambia todo. Tus excusas se vuelven pequeñas. Tus enojos pierden fuerza. Tus dramas se desinflan.
¿Querés saber si estás valorando tu vida? Mira en qué usas tu tiempo. Mira cómo tratas a la gente que decís amar. Mira cuánto espacio ocupan la queja, el odio, el miedo. Porque cada instante que pasas en eso es un instante menos de plenitud, menos de construcción, menos de verdad. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: actúa como si ya estuvieras muerto. Hacelo bien. Hacelo ahora. No se refería a que te rindas. Todo lo contrario. Te estaba diciendo, ya no tenés nada que perder. Viví como si cada día contara. Porque cuenta. Y es que vivimos como si fuéramos eternos. Como si tuviéramos garantizadas décadas más. Pero no es así. ¿Cuántas veces escuchaste historias de alguien que tenía toda la vida por delante y de un día para el otro, ya no estaba? Nos puede pasar a cualquiera. Y por eso el estoico no se duerme. No se posterga. No deja para mañana la vida que puede vivir hoy. Séneca lo dejó clarísimo en una de sus cartas. La vida no es corta. Nosotros la hacemos corta, malgastándola. Pensalo bien. ¿Cuántas horas por semana regalás a la distracción, al entretenimiento vacío, a la comparación constante con otros? Todo eso es tiempo que podrías usar para crecer, para conectar, para crear, para amarte, para construir algo real. Pero lo dejamos pasar. Porque creemos que siempre habrá más. Y no es verdad. Memento mori no es miedo. Es poder. Te recuerda lo más importante, que estás vivo ahora. Que no sabes cuánto te queda. Y que por eso, cada minuto importa. Cada conversación puede ser la última. Cada abrazo, el último. Cada proyecto, el último intento. ¿No deberías hacerlo con todo tu corazón? Y esto no es una invitación al caos. No es vivir como si no hubiera mañana en el sentido irresponsable. Es lo contrario. Es actuar como si cada acto importara. Porque importa. La muerte le da valor a la vida. Si vivieras para siempre, nada tendría urgencia. Nada tendría peso. Nada importaría. Cuando aceptas que vas a morir, dejas de tenerle miedo a cosas pequeñas. Ya no te frena la opinión ajena. Ya no te paraliza el fracaso. Porque sabes que lo único verdaderamente trágico sería no intentarlo. Vivir a medias. No jugar tu juego. No animarte a ser quien viniste a ser. Y esta idea no es nueva. Está en todas las culturas. En todas las tradiciones sabias. Pero el estoicismo la pone en el centro. Porque sabe que, si de verdad integras el memento mori, te convertís en alguien despierto. Alguien presente. Alguien que no se distrae. Alguien que vive con intención. Así que hoy te invito a hacer este ejercicio. Imagina que hoy fuera tu último día. No en plan negativo, sino en plan real. ¿A qué personas llamarías? ¿Qué dejarías de posponer? ¿Qué dirías? ¿Qué dejarías de aguantar? ¿Qué versión de vos mostrarías? Y ahora pregúntate, ¿qué te impide hacerlo ahora? La respuesta, probablemente, no sea algo real. Sea miedo. Sea costumbre. Sea inercia. Pero ahora sabes algo que no podés de saber. No tenés todo el tiempo del mundo. Tenés este día. Tenés este momento. Y ese es tu verdadero capital. El memento mori no es una amenaza. Es un regalo. Te recuerda que cada paso cuenta. Que estás de paso. Y que eso, lejos de deprimirte, debería impulsarte. A dejar de tirar tu vida. A dejar de vivir dormido. A enfocarte en vos. Lo que está bajo tu control y lo que no. La vida se vuelve más liviana cuando entendés esta simple división. Hay cosas que dependen de vos, y hay cosas que no. Parece una obviedad. Pero si de verdad lo aplicaras, tu ansiedad bajaría a la mitad. Tu frustración, tu enojo, tu agotamiento, todo cambiaría. Porque gran parte del sufrimiento humano viene de querer controlar lo incontrolable. Y eso es pelearte con la realidad. Es perder. Siempre. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, no se cansaba de repetirlo. La clave de la felicidad está en enfocarte solo en lo que podés controlar. Entonces la pregunta es, ¿qué depende de vos? Tu actitud, tus acciones, tus decisiones, tu forma de pensar. ¿Cómo respondés ante lo que pasa?
Eso sí está bajo tu control. Eso es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Y que no depende de vos. La opinión de los demás. El clima. La economía. Las decisiones de otros. El pasado. El futuro. Eso no está bajo tu control. Entonces, ¿por qué insistís en cargarlo? ¿Por qué seguís gastando energía en cosas que no podés cambiar? Cuando te enfocas en lo que no controlas, te volvés víctima. Te bloqueas. Te llenas de quejas, excusas, ansiedad. Porque te sentís impotente. Y esa impotencia, acumulada, se transforma en angustia, en bronca, en resignación. Así es como uno empieza a tirar su vida. Sin darse cuenta. Día a día. Pero cuando te enfocas en lo que sí depende de vos, cambia todo. Recuperás poder. Volvés al presente. Tomás acción. Y eso, aunque sea en algo pequeño, ya te transforma. Ya te saca del pozo. Ya te pone en movimiento. Ese es el camino estoico. ¿Te pasó alguna vez de enojarte porque alguien no reaccionó como esperabas? ¿O de frustrarte por algo que hiciste perfecto y que igual salió mal? ¿O de quedarte enganchado días con una discusión que no podés deshacer? Eso es falta de discernimiento. Es no aplicar la dicotomía del control. Los estoicos entrenaban su mente todos los días para recordarlo. Esto está en mis manos. Esto no. Y así filtraban sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones. Porque sabían que el foco lo cambia todo. Donde pones tu atención, pones tu energía. Y si la tirás al viento, perdés vos. Nadie más. Pensá en cuántas veces arruinaste tu día porque algo no salió como querías. Un mensaje no respondido. Un plan cancelado. Un comentario hiriente. En vez de respirar y soltarlo, lo abrazaste. Lo alimentaste. Lo convertiste en historia mental. Y ahí te quedaste, rumiando, bajando tu energía. ¿Te suena? El estoicismo te da una alternativa. No niegues lo que pasa, pero tampoco te esclavices a ello. Reconócelo. Sentilo. Aceptalo. Y después decidí, ¿qué puedo hacer con esto desde mi control? Capaz no podés cambiar la situación, pero podés cambiar tu perspectiva. Podés cambiar tu respuesta. Podés elegir actuar con virtud, con templanza, con integridad. Y eso, aunque parezca poco, es enorme. Porque cuando muchos se derrumban, vos te mantenés firme. No porque no te afecte, sino porque sabés dónde está tu poder. Y sabés que desperdiciarlo en lo externo es el verdadero fracaso. Un estoico no es indiferente. Es estratega. No se deja llevar por la tormenta. La observa. La acepta. Y desde ahí decide cómo moverse. Porque su brújula no es el mundo. Es su interior. Entonces, hoy hace este ejercicio práctico. Toma una hoja. Dividíla en 2 columnas. A la izquierda escribí todo lo que te preocupa, que no depende de vos. A la derecha, todo lo que sí depende de vos. Y después, soltalo de la izquierda. Accioná sobre la derecha. No vas a cambiar el mundo en un día, pero vas a cambiar tu mundo. Y eso es suficiente. Porque cuando entendés lo que controlás, dejás de vivir como una hoja al viento. Y empezás a vivir como alguien que tiene dirección. Que no está a merced de lo externo. Que no pierde su centro cada vez que algo sale mal. Y eso, Andrea, no es poca cosa. Eso es libertad. Eso es fuerza interior. Eso es vivir despierto. La incomodidad no es tu enemiga. Es tu maestra. Vivimos en una cultura que vende comodidad como objetivo de vida. Todo más fácil, más rápido, más suave. Pero el estoicismo te dice lo contrario. La incomodidad es parte del camino. De hecho, es una parte esencial. Porque lo que te incomoda, te desafía. Lo que te desafía, te estira. Y lo que te estira, te transforma. Los estoicos no buscaban sufrimiento por sufrir. Pero tampoco le escapaban al esfuerzo. Sabían que el alma se fortalece como un músculo, a través de la resistencia. De enfrentar el frío, el dolor, la fatiga, la incertidumbre. Cada incomodidad es una oportunidad para crecer. Para elevarte por encima de tus circunstancias. Epicteto decía,
¿Querés progresar? Entonces acepta el hecho de que te va a doler un poco. Nadie se vuelve fuerte sin soportar algo. Y tenía razón. Hoy queremos resultados sin proceso. Queremos confianza sin exposición. Queremos éxito sin riesgo. Pero eso no existe. Si evitas la incomodidad, estás evitando tu evolución. Mira tu vida con honestidad. ¿Cuántas veces evitaste una conversación difícil por miedo? ¿Cuántas veces no dijiste lo que pensabas para no incomodar? ¿Cuántas veces no empezaste algo que querías porque sabías que iba a doler, que iba a costar, que no iba a ser inmediato? Esa es la trampa. Cada vez que te proteges del malestar, te proteges también del crecimiento. Los estoicos se entrenaban activamente en la incomodidad. Séneca, por ejemplo, dormía a propósito en camas duras, comía comidas simples, usaba ropa común. ¿Por qué? Para recordar que podía vivir con poco. Para no volverse esclavo del confort. Para prepararse. Porque el día que todo se derrumba, el que está acostumbrado a la incomodidad no se quiebra. Se adapta. La incomodidad, bien utilizada, te prepara. Te forja. Te hace antifrágil. ¿Qué significa eso? Que no solo resistís la adversidad, sino que creces con ella. La usás como combustible. Como entrenamiento. Como prueba. Como maestro. Pero ojo, no se trata de sufrir por sufrir. No se trata de flagelarte ni de vivir con culpa. Se trata de buscar desafíos que te eleven. Incomodidades que tengan sentido. Como levantarte más temprano para entrenar. Como decir que no cuando sabes que debes priorizarte. Como sentarte a estudiar cuando preferís distraerte. Como mantener la calma cuando todo grita que reacciones. ¿Y sabes qué pasa cuando atravesás esa incomodidad? Que te descubrís. Que te ganás respeto propio. Que sentís una fuerza que no sabías que tenías. Y esa fuerza no viene de afuera. No es un like. No es un premio. Es interna. Es tuya. Y una vez que la sentís, ya no volvés atrás. Hoy vivimos anestesiados. Buscamos evadir todo lo que incomoda. Escapamos al mínimo malestar con comida, pantallas, redes, excusas. Pero eso solo te aleja de vos. Solo te entumece. Solo te hace más débil. Y después te preguntas por qué no tenés ganas, por qué no tenés foco, por qué te cuesta tanto avanzar. Es porque estás evitando lo que te haría fuerte. Los estoicos lo sabían, el carácter se forja en el fuego, no en la comodidad. No hay otro camino. Si querés ser alguien resiliente, determinado, con propósito, tenés que hacer las paces con la incomodidad. Tenés que invitarla. Tenés que transformarla en aliada. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces deja de evitar los momentos difíciles. Abrázalos. No porque seas masoquista, sino porque sabes que ahí está tu próxima versión. Ahí está la verdadera transformación. No en el placer inmediato, sino en la elección consciente de hacer lo que sabes que tenés que hacer, incluso cuando no tenés ganas. Y eso, Andrea, eso es virtud. Eso es coraje. Eso es estoicismo en acción. No huyas de la incomodidad. Entra en ella. Y salí más fuerte. Revisa tu día, todos los días. Esta es una de las prácticas más ignoradas pero más poderosas del estoicismo, la autoobservación diaria. Los grandes estoicos no cerraban el día sin revisar cómo habían vivido. ¿Qué hicieron bien? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué podrían haber hecho mejor? No era culpa. No era castigo. Era evolución consciente. Era conocerse. Era crecer. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos del mundo, escribía cada noche en su diario. Reflexionaba sobre sus emociones, sus reacciones, sus errores, su progreso. ¿Te das cuenta? El emperador más poderoso del Imperio Romano se tomaba tiempo para mirar hacia adentro, para corregirse, para mantenerse humano. ¿Y vos? ¿Cuántas veces terminás el día en piloto automático? Apagándote con una pantalla, escapando del cansancio, arrastrando culpas sin procesar, o justificando todo sin aprender nada. Así no se crece, así solo se repite. Séneca decía: cuando cae la noche, repaso mi día y reviso mis acciones. No me escondo nada, porque no puedo cambiar lo que no reconozco. Y ahí está la clave.
Si no sabes dónde estás fallando, no podés corregir. Si no reconoces tus pensamientos tóxicos, tus reacciones impulsivas, tus excusas, seguís siendo esclavo de ellos. Pero cuando te mirás con honestidad, tenés la oportunidad de elegir diferente, de ser mejor, de evolucionar. El problema es que muchos le tienen miedo al espejo. Les incomoda verse. Prefieren distraerse. Prefieren vivir dormidos. Porque al mirar hacia adentro, se ven cosas que duelen. Inseguridades, frustraciones, enojos, hábitos que te están saboteando. Pero eso es justamente lo que tenés que enfrentar si querés dejar de tirar tu vida. La práctica estoica no te pide que seas perfecto. Te pide que seas consciente. Que te hagas responsable. Que mires sin juzgarte, pero con compromiso. Que te preguntes, con honestidad brutal. ¿Fui la persona que quiero ser hoy? ¿Dónde fallé? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué podría haber hecho distinto? ¿Dónde actué con virtud? ¿Dónde no? ¿Qué aprendí? No necesitas escribir 1000 páginas. Con que te tomes 5 minutos al final del día, ya cambia todo. Porque empezás a ver patrones. Empezás a hacer conexiones. Empezás a entenderte. Y el autoconocimiento es poder. Porque no podés transformar lo que ignorás. Vivimos mirando para afuera. ¿Qué hacen los demás? ¿Qué dicen? ¿Cómo reaccionan? Pero mientras tanto, ignoramos nuestra propia mente. Y ahí es donde está el juego. Ahí es donde se decide tu destino. En cómo pensás. En cómo te hablas. En qué elegís creer. La revisión diaria es una brújula. No para castigarte, sino para alinearte. Para que no te pierdas en el ruido del mundo. Para que sigas caminando en la dirección que vos elegís. Porque si no revisás tu día, alguien más lo diseña por vos. El algoritmo, la publicidad, el drama de otros. Y cuando te das cuenta, estás viviendo una vida que no elegiste. El estoico es su propio arquitecto. Y como todo buen arquitecto, revisa su construcción todos los días. No espera que se derrumbe todo para corregir. Va ajustando, va afinando. Porque sabe que una vida con propósito no se construye de golpe. Se construye momento a momento. Y cuando esa revisión se vuelve hábito, te volvés más fuerte. Porque ya no te asusta equivocarte. Sabes que vas a aprender. Sabes que mañana lo vas a hacer mejor. Y eso, Andrea, es libertad interna. Así que hoy, cuando termine tu día, no lo apagues como cualquier otro. No lo dejes pasar. Sentate un momento. Apaga el ruido. Y pregúntate, sin miedo, ¿cómo viví hoy? Esa simple pregunta puede cambiar tu vida. Porque te devuelve el control. Te devuelve la conciencia. Te devuelve el poder de volver a elegir. Y eso es todo lo que necesitas para dejar de tirar tu vida y empezar a enfocarte, de verdad, en vos. El verdadero éxito es vivir con virtud. Vivimos en una época que mide el éxito en números. ¿Cuántos seguidores? ¿Cuánta plata? ¿Cuántas vistas? ¿Cuánto tenés? Pero los estoicos no jugaban ese juego. Para ellos, el verdadero éxito no estaba afuera. Estaba adentro. En tu carácter. En tu virtud. En cómo vivías. Virtud. Una palabra olvidada. Una palabra que muchos creen anticuada. Pero en el estoicismo es todo. Ser virtuoso no significa ser perfecto. Significa actuar con integridad. Hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Incluso cuando es difícil. Incluso cuando nadie lo espera de vos. Eso es tener poder real. Marco Aurelio, el emperador que podía hacer lo que quisiera, se preguntaba cada día si estaba actuando con justicia, con templanza, con coraje, con sabiduría. Porque para los estoicos, esas son las 4 virtudes cardinales. Y si no las estás practicando, aunque tengas fama, éxito, lujos o reconocimiento, estás perdiendo tu vida. Séneca decía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y una forma de desperdiciarlo es vivir corriendo detrás de estándares que no te pertenecen. Queriendo encajar. Queriendo demostrar. Queriendo llegar. ¿Pero llegar a dónde? ¿A una vida que no elegiste? ¿A una imagen que no te representa? La virtud te ordena, te centra,
te devuelve a vos. Cuando actúas con virtud, no necesitas validación externa. No te vendes por un resultado. No te traicionas por una oportunidad. No cambias tu esencia por conveniencia. Y eso es éxito real. Porque podés irte a dormir tranquilo. Porque vivís en coherencia. Porque te respetás. Pregúntate esto. ¿Cuántas veces sabes que es lo correcto, pero no lo haces? Por miedo. Por comodidad. Por presión. Por quedar bien. Pero cada vez que evitas la virtud, algo en vos se apaga. Algo se endurece. Algo se pierde. El éxito real, según los estoicos, no es lo que lográs. Es en quien te convertís. ¿Sos más sabio que hace un año? ¿Sos más compasivo? ¿Sos más justo en tus decisiones? ¿Sos más valiente en tus elecciones? Si la respuesta es no, entonces no importa lo que hayas conseguido. Porque te estás alejando de vos. La virtud no es un ideal inalcanzable. Es una práctica diaria. Está en cada gesto. En cada respuesta. En cada vez que elegís no reaccionar con odio, no mentir, no ceder a lo fácil, no seguir la masa. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es grandeza. El estoicismo no te dice que renuncies a tus metas. Te dice que las persigas desde la virtud. Que no te vendas en el camino. Que no dejes que el resultado te corrompa. Porque si ganás pero perdés tu alma en el proceso, no ganaste nada. ¿Y qué significa ser virtuoso hoy, en este mundo? Significa mantenerte firme cuando todos cambian por likes. Significa actuar con ética cuando nadie lo exige. Significa escuchar en lugar de gritar. Significa reconocer tus errores. Pedir perdón. Mejorar. Significa hacer las cosas bien, no por premio, sino porque sabes que eso te construye. Te dignifica. Te hace libre. Porque no hay libertad más grande que ser dueño de tu propia conciencia. Que poder mirarte al espejo y decir, estoy construyendo algo real. No perfecto, pero honesto. Y si eso no es éxito, entonces ¿qué lo es? Hoy el mundo está lleno de ruido, de máscaras, de carreras vacías. Pero vos podés elegir diferente. Podés elegir construir una vida desde la virtud. Una vida con base, con raíz, con valor. Aunque no se vea en las redes. Aunque nadie lo aplauda. Porque no lo haces por otros. Lo haces por vos. Y eso, Andrea, es lo que marca la diferencia entre una vida que se tira y una vida que se honra. No seas esclavo de tus emociones. Sentir es humano. Pero vivir gobernado por las emociones es vivir a la deriva. Para los estoicos, la emoción no es enemiga, pero tampoco es reina. Debe estar al servicio de la razón. Debe ser observada, comprendida y, sobre todo, gestionada. Hoy vivimos en una época emocionalmente analfabeta. Nos enseñan a perseguir lo que nos hace sentir bien y a evitar lo que incomoda. Y así, nos convertimos en marionetas del estado de ánimo. Si estamos motivados, accionamos. Si estamos frustrados, nos rendimos. Si estamos tristes, nos aislamos. Si estamos enojados, destruimos. ¿El problema? Que las emociones cambian todo el tiempo. ¿La solución? No vivir a su merced. Epicteto lo decía sin rodeos. No son los eventos los que nos alteran, sino nuestra interpretación de ellos. Es decir, lo que te hace sufrir no es lo que pasó, sino lo que pensás sobre lo que pasó. Y si podés pensar distinto, podés sentir distinto. Y si podés sentir distinto, podés actuar distinto. Los estoicos no negaban sus emociones. Las enfrentaban. Las miraban de frente. Cuando sentían ira, se preguntaban, ¿esto me ayuda? Cuando sentían miedo, se preguntaban, ¿esto está basado en hechos o en mi mente? Cuando sentían tristeza, la atravesaban con dignidad, no con dramatismo. Porque para el estoicismo, el autocontrol no es rigidez. Es fortaleza interna. Es no explotar por cualquier cosa. Es decidir tu respuesta en lugar de reaccionar como un reflejo condicionado. Vivimos en automático. Nos enojamos sin filtro. Nos frustramos sin análisis. Nos quejamos por inercia. Pero no hacemos la pausa. No nos preguntamos, ¿esto es real o es mi percepción? ¿Esto lo puedo cambiar o no?
¿Estoy actuando desde lo que siento o desde lo que elijo? Esa pausa estoica es oro. Esa pausa es lo que separa al sabio del impulsivo. Porque reaccionar cualquiera reacciona. Pero actuar con propósito, incluso en medio del caos, es otra liga. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que esto se entrena. Que no importa cuán explosivo o emocional seas, podés aprender a dominarte. No a reprimir. No a anestesiar. A gobernarte. Los estoicos usaban la razón como faro. No como frialdad, sino como claridad. Sabían que las emociones son parte del ser humano, pero que si las dejas conducir tu vida, te estrellas. Porque las emociones gritan, pero no siempre dicen la verdad. Te hacen sentir que todo es urgente, que todo es personal, que todo es injusto. Pero cuando respiras, cuando pensás, cuando esperas antes de actuar, te volvés libre. Séneca lo escribió claramente. El mayor poder está en quien se domina a sí mismo. Ese es el verdadero control. No dominar a otros, no imponer, sino gobernarte internamente. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. Saber cuándo soltar y cuándo insistir. Hoy, confundimos intensidad con autenticidad. Creemos que si sentimos algo con fuerza, tenemos que expresarlo sin filtro. Pero eso no es autenticidad. Eso es inmadurez emocional. La autenticidad no es decir todo lo que sentís. Es decir lo que importa, con respeto, con conciencia, con intención. Y eso, Andrea, se entrena. Con práctica, con reflexión, con observación. No se trata de que nunca te enojes, o de que no sientas tristeza. Se trata de que no te conviertas en ese enojo, en esa tristeza, en esa emoción pasajera. Sos mucho más que eso. Sos quien observa, quien elige, quien responde. Así que la próxima vez que te invada una emoción fuerte, no corras. No reacciones al instante. No actúes desde el impulso. Para. Observa. Pregúntate. ¿Esto me ayuda a construir o me está saboteando? Y elegí. Desde tu centro. Desde tu virtud. Desde tu razón. Eso, aunque no se note, es un acto de revolución personal. Eso es estoicismo vivo. El único momento que tenés es ahora. Una verdad tan simple, pero tan ignorada. El presente es lo único que tenés garantizado. No ayer. No mañana. Ahora. Este segundo. Esta respiración. Esta palabra. Y sin embargo, ¿dónde vivís la mayor parte del tiempo? En el pasado que no podés cambiar. En el futuro que todavía no existe. En pensamientos que no terminan nunca. Y así, sin darte cuenta, estás dejando pasar tu vida. Para los estoicos, vivir el presente era un acto de virtud. No como moda espiritual, no como frase bonita. Era una práctica consciente. Porque sabían que el que vive en el presente vive despierto. Y el que vive en piloto automático, aunque respire, está dormido. Marco Aurelio escribía en su diario: no vivas como si tuvieras miles de años por delante. La muerte te pisa los talones. Mientras vivas, mientras sea posible, sé una buena persona. Y eso es un llamado. A estar. A ser. A actuar. Ahora. ¿Cuántas veces te perdiste momentos importantes porque estabas pensando en otra cosa? ¿Cuántas veces pasaste tiempo con alguien querido, sin estar realmente presente? ¿Cuántas veces hiciste algo en automático, sin alma, sin atención, sin intención? Ese es el problema. Estamos vivos, pero desconectados. Hacemos cosas, pero no estamos ahí. Pensamos en lo que fue, en lo que vendrá, pero nos cuesta muchísimo estar en lo que es. Y lo peor es que eso tiene consecuencias. Relaciones superficiales. Decisiones impulsivas. Culpa crónica. Ansiedad permanente. Y un vacío existencial que no se llena con nada. Los estoicos sabían que el presente es el campo de batalla. No se puede actuar en el pasado. No se puede resolver el futuro. Solo se puede vivir en este preciso instante. Y si lo desperdicias, lo perdiste. Para siempre. Pero no se trata de romanticismo. Se trata de efectividad.
Porque solo en el presente podés tomar decisiones reales. Solo en el presente podés frenar un pensamiento tóxico. Solo en el presente podés cambiar un hábito, empezar un proyecto, abrazar a alguien, decir lo que importa. Solo en el presente podés elegir vivir con propósito. Séneca decía, mientras postergamos la vida, esta pasa. Y es así. Lo que no haces hoy, quizás no lo hagas nunca. No porque no puedas, sino porque te acostumbras a no hacerlo. Y esa costumbre se vuelve tu identidad. No soy de hablar en público. No soy disciplinado. No tengo tiempo. Mentira. Tenés el presente. Y eso es todo lo que necesitas para empezar. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces deja de escapar del momento. Deja de posponer tu despertar. Enfócate. Acá. Ahora. La mente siempre va a querer llevarte al pasado o al futuro. Porque ahí se siente cómoda. En el análisis. En la expectativa. En la preocupación. Pero vos no sos tu mente. Sos quien observa. Sos quien elige. Y podés elegir este momento. Volver al cuerpo. A la respiración. A lo que está frente a vos. Eso es presencia. Y no es algo que pasa una vez. Es una práctica. Cada vez que te distraes y volvés, estás entrenando. Cada vez que elegís estar en vez de pensar, estás creciendo. Cada vez que frenás la reacción automática y actúas con conciencia, te volvés más fuerte. Porque el presente no solo es poder. Es responsabilidad. Y si no lo tomás, alguien más lo va a usar por vos. Las redes. La publicidad. Las opiniones ajenas. Y cuando te des cuenta, ya pasó otro día, otro mes, otro año. Así que hoy te invito a algo muy simple y muy profundo. Antes de dormir, pregúntate, ¿estuve realmente presente hoy? ¿O me perdí en mis pensamientos, en mis miedos, en mis pantallas? Y si la respuesta no te gusta, no te castigues. Mañana tenés una nueva oportunidad. Pero no dejes que se te escape. Porque el mañana no está garantizado. El estoico no espera. No posterga. No sueña con vivir algún día. Vive ahora. Sabe que es todo lo que tiene. Y lo honra. Tu paz interior no depende del mundo exterior. Escucha esto bien. Nunca vas a tener verdadera paz si tu bienestar depende de lo que pasa afuera. Porque lo de afuera cambia. Hoy te aplauden, mañana te ignoran. Hoy te va bien, mañana no. Hoy tenés pareja, mañana quizás no. Si tu estabilidad emocional está anclada a cosas externas, estás en peligro constante. Los estoicos entendieron algo que la mayoría todavía no comprende. El mundo es inestable. Pero vos podés ser firme. Vos podés ser tu propio refugio. ¿Cómo? Construyendo tu centro. Fortaleciendo tu mente. Desarrollando independencia emocional. Y no. Eso no es frialdad. Eso es madurez. Eso es poder. Epicteto lo resumía con precisión. Mientras busques fuera de vos lo que solo puede darte tu interior, vivirás como esclavo. Y es verdad. Vivís esclavo de la aprobación. Esclavo del resultado. Esclavo del qué dirán. Esclavo del éxito ajeno. Esclavo del afecto que te niegan o te dan según sus términos. Y todo eso te debilita. Te vacía, te vuelve reactivo, ansioso, dependiente. El estoico hace otra cosa, se mira, se trabaja, se construye por dentro. No porque no le importe el mundo, sino porque sabe que lo único que realmente controla es lo que pasa dentro suyo. Y si ahí hay orden, hay paz. Aunque afuera haya tormenta. Hoy, mucha gente se cree fuerte porque grita más, porque discute, porque impone. Pero esa no es fuerza. Eso es descontrol maquillado. La verdadera fortaleza estoica se ve en quien no necesita reaccionar. En quien no cambia su valor por la opinión de otros. En quien no negocia su integridad por aceptación. En quien, pase lo que pase afuera, no pierde su centro. Séneca decía, la mayor riqueza es contentarse con poco. Y ese poco no es mediocridad. Es independencia. Es decir, no necesito adornos para valer. No necesito aprobación para existir.
No necesito que todo esté perfecto para sentirme bien. Eso es poder. Eso es paz. Pero, claro, ¿cómo se llega ahí? Con práctica, con conciencia, con entrenamiento mental. El estoico no nació así. Se hizo. Se entrenó en observar sus pensamientos, en cuestionar sus necesidades, en detectar sus apegos, en soltar sus dependencias. Y día a día, fue reconstruyendo su interior. Y vos también podés hacerlo. Pregúntate hoy, con sinceridad, ¿qué cosas externas determinan cómo me siento? ¿De quién dependo para sentirme valioso? ¿Qué cosas, si desaparecieran, harían colapsar mi estabilidad? Ahí está tu trabajo. Porque mientras dependas, no sos libre. Mientras busques en el otro lo que te falta dentro, estás vulnerable. Y eso no es amor. Eso es carencia. Eso no es éxito. Es fragilidad. La autosuficiencia no significa que no necesitas a nadie. Significa que tu identidad no depende de nadie. Que podés disfrutar lo que tenés, pero no lo necesitas para ser. Que podés amar sin poseer. Que podés trabajar sin obsesionarte. Que podés vivir sin vivir atado. Y eso se construye cada día. En cada pensamiento que elegís no alimentar. En cada emoción que observás sin dejar que te controle. En cada vínculo que sanás sin perderte. En cada límite que pones sin culpa. Ese es el camino del estoico. No es espectacular. No es viral. No es inmediato. Es profundo. Es estable. Es real. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que no vivan movidas por el viento de lo externo. Necesitamos personas que vivan desde el centro. Desde la raíz. Desde la virtud. Personas que puedan estar solas y no sentirse vacías. Personas que puedan perder todo y no perderse a sí mismas. Y eso, Andrea, empieza por vos. Por una decisión. La decisión de dejar de regalar tu paz. La decisión de empezar a construirte desde adentro. La decisión de enfocarte en vos. Recordá que vas a morir, para empezar a vivir. Pocas cosas nos incomodan tanto como pensar en la muerte. Nos cuesta. La esquivamos. La negamos. Pero los estoicos hacían lo contrario. La miraban de frente. Todos los días. No como algo oscuro o morboso, sino como un recordatorio profundo. La vida se va. El tiempo es limitado. Y por eso, cada segundo importa. Memento mori, recordá que vas a morir. No es una amenaza. Es una brújula. Una que te centra. Una que te despierta. Una que te dice, no tenés tiempo para postergar tu vida. Marco Aurelio lo repetía a diario. Séneca escribió cartas enteras sobre el valor de entender la muerte. Porque sabían que no hay nada que te haga más presente, más real, más enfocado, que recordar que esto no es eterno. Que no estás acá para siempre. Que cada día que dejas pasar, es un día menos. Y no vuelve. Vivimos como si fuéramos inmortales. Como si siempre fuéramos a tener tiempo para perdonar. Para decir lo que sentimos. Para empezar ese proyecto. Para cambiar lo que no nos gusta. Pero la verdad es que no sabes si vas a estar mañana. Y por eso, lo único que tenés, es hoy. Y no podés darte el lujo de tirarlo. Pensá en esto un segundo. ¿Qué harías si supieras que te quedan 6 meses de vida? ¿A quién le hablarías? ¿Con quién cortarías? ¿A qué le dirías que sí, y a qué le dirías que no? ¿Qué dejarías de hacer de inmediato? Ahí está tu guía. Porque eso que harías si supieras que vas a morir, es exactamente lo que tendrías que estar haciendo si querés empezar a vivir. Pero no lo hacemos. Porque creemos que hay tiempo. Que después vemos. Que ya va a llegar el momento. Y mientras tanto, se nos va la vida. En excusas. En distracciones. En dramas que no importan. En validaciones vacías. Los estoicos te dicen: no esperes. No pospongas. No te distraigas. Viví con conciencia de tu finitud. No para tener miedo, sino para tener urgencia real. Una urgencia que no es ansiedad. Es claridad. Es entender que no hay tiempo para odiar. Que no hay espacio para relaciones tóxicas. Que no hay razón para vivir a medias.
que no hay motivo para seguir en piloto automático. Séneca escribió: aprender a vivir lleva toda una vida. Y también, quizás, una vida demasiado corta. Y tenía razón. Muchos se despiertan cuando ya es tarde, cuando el cuerpo no da, cuando los años pasaron, cuando se quedaron solos, cuando ya no hay vuelta atrás. Pero vos no tenés que esperar a eso. Podés elegir ahora. Podés hacer las paces con la muerte, y a partir de ahí, empezar a vivir de verdad. Porque cuando recordás que vas a morir, dejás de perder tiempo en lo superficial. Te volvés más agradecido por lo simple. Amás con más presencia. Elegís con más fuerza. Vivís con más propósito. Y no necesitas cambiar todo de un día para el otro. Necesitas recordar. Recordar que cada día es un regalo. Que cada persona que amás, un día va a irse. Que vos también vas a irte. Y eso no es tragedia. Es impulso. Es motivo. Es urgencia sana. Es verdad. Cuando entendés que vas a morir, dejás de tener miedo a vivir. Dejás de preocuparte por lo que piensan. Dejás de postergar tus sueños. Dejás de mentirte. Y empezás a construir una vida que, si termina mañana, no te deja con arrepentimientos. Eso es lo que los estoicos te quieren enseñar. No es una filosofía para leer. Es una manera de estar, de vivir, de mirar, de actuar. Y si llegaste hasta acá, Andrea, ya no sos el mismo que al empezar. Tenés herramientas, tenés conciencia, tenés dirección. Ahora, lo que hagas con eso, depende de vos. Memento mori. Y empezá a vivir. Integrar las 12 lecciones. La filosofía no se estudia, se vive. Hasta acá, recorrimos 12 enseñanzas estoicas. Claras, potentes, verdaderas. Pero si las dejas como ideas interesantes, no sirven. La filosofía no es un podcast. No es una moda. No es un libro que lees y subrayas. La filosofía estoica es acción. Es vida. Es repetición consciente. Aplicar. Sostener. Persistir. Porque es fácil entender estas ideas. Es más, seguro muchas ya las sabías. Pero el problema nunca fue saber. El problema es hacer. Y por eso la mayoría sigue tirando su vida. Porque saber que debes enfocarte no te cambia. Hacerlo, todos los días, sí. Saber que la muerte te acecha no te transforma. Actuar como si hoy fuera el último día, sí. Saber que tus emociones no deben gobernarte no te vuelve libre. Domarlas en plena tormenta, sí. Los estoicos no querían sabios de discurso. Querían sabios en la práctica. Personas que vivan con coherencia. Que no digan una cosa y hagan otra. Que no prediquen virtud y vivan de excusas. Personas que, al mirar atrás, puedan decir, no fui perfecto, pero fui valiente. Elegí vivir con intención. Y eso es lo que tenés que elegir ahora. No entender las 12 lecciones. Encarnarlas. Que no queden en este vídeo. Que te acompañen al despertar. En tus decisiones diarias. En tus reacciones. En tus hábitos. En tus vínculos. En tu trabajo. En tu diálogo interno. Porque el cambio real no pasa en la motivación. Pasa en la práctica. La vida no cambia con una frase que te impacta. Cambia cuando esa frase se vuelve conducta. Cuando vos decidís que ya no te vas a traicionar más. Que no vas a perder más días. Que no vas a pedir permiso para cambiar. Que no vas a esperar a estar listo para actuar. Que vas a tomar lo que sabes y convertirlo en estilo de vida. Los estoicos eran obsesivos con esto. Marco Aurelio se escribía recordatorios cada noche. No para impresionar a nadie, para recordarse a sí mismo cómo quería vivir. Séneca se preguntaba todos los días si había vivido bien, si se había comportado como deseaba. Epicteto enseñaba que no importa cuán poco avances, mientras avances todos los días. Ese es el camino, no el de los cambios drásticos, espectaculares y de un día para el otro. El camino estoico es simple, pero profundo. Un día a la vez. Una acción a la vez. Una mejora a la vez. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces no esperes más nada.
no una señal, no una fecha especial, no un maestro externo. Sos vos. Siempre fuiste vos. Estás en el momento exacto, con el conocimiento exacto. Ahora es elegir. Y sí, va a doler. Vas a fallar. Vas a tener días donde todo en vos te pida volver a lo cómodo. Pero ahí vas a recordar esto. El alma se fortalece cuando no se rinde. No necesitas cambiar todo hoy. Necesitas empezar. Hoy. No mañana. No perfecto. Con lo que tengas. Con lo que seas. Pero con decisión. Con coraje. Con compromiso real. Y si fallas, porque vas a fallar, no pasa nada. El estoico no se castiga. Se levanta. Corrige. Aprende. Continúa. Porque sabe que el objetivo no es la perfección. Es la virtud. Es el progreso. Y vivir así, Andrea, es vivir con dignidad. Con dirección. Con propósito. Así que grabate esto. La filosofía no sirve si no se practica. Y tu vida no cambia si no la cambias vos. Todo lo que necesitas ya está en vos. Solo falta que decidas vivirlo. Deja de culpar. Empezá a hacerte cargo. Hay una frase que define al verdadero estoico, y no es una cita antigua ni una fórmula complicada. Es directa, cruda, real. Todo lo que te pasa es tu responsabilidad. Ahora, lee bien, no todo es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. Porque no siempre elegís lo que te pasa, pero siempre elegís qué haces con eso. Y ahí está la libertad. Ahí está el poder. Ahí está la diferencia entre seguir tirando tu vida, o empezar a construirla. Vivimos en un mundo adicto a la excusa. El gobierno. Mi infancia. Mi pareja. El sistema. Mi jefe. Mi salud. Todo puede ser excusa. Y muchas veces hay razones válidas, sí. Pero ¿te sirven? ¿Te ayudan a avanzar? ¿O te atan? ¿Te justifican? ¿Te anestesian? Los estoicos no jugaban ese juego. Epicteto fue esclavo. Literalmente. Perdió la libertad física, fue humillado, golpeado, ignorado. ¿Y sabes qué hizo? Se convirtió en uno de los sabios más influyentes de la historia. ¿Por qué? Porque entendió esto. No elijo lo que me pasa, pero elijo cómo lo interpreto y cómo respondo. Y eso lo cambia todo. Porque cuando te haces cargo, dejas de ser víctima. Dejas de esperar que el mundo te salve. Dejas de esperar que cambie tu pareja, tu familia, tus amigos. Y empezás a cambiar vos. La filosofía estoica te pone un espejo. No para juzgarte, sino para que te veas. Para que te reconozcas. Para que digas: sí, esto que estoy viviendo no me gusta. Pero me hago cargo. No lo niego. No lo delego. No lo evado. Actúo. Y esa decisión, pequeña, silenciosa, interna, es el principio de una vida nueva. Porque lo que no asumís, no lo podés transformar. Y lo que seguís culpando afuera, te sigue manejando. Por eso, Andrea, tenés que preguntarte ya mismo: ¿qué parte de mi vida no estoy asumiendo? ¿Dónde me estoy mintiendo? ¿Qué sigo esperando que otros cambien, cuando en realidad es mi tarea? Séneca decía: nadie te devuelve lo que perdiste por vivir dormido. Y es cierto. El tiempo que se va, no vuelve. Pero lo que hagas a partir de ahora, puede valer por todo lo que perdiste. Y hacerte cargo no es culparte. No es castigarte. No es machacarte con errores. Es entender que el poder siempre estuvo en vos. Es decir, no elegí esto, pero elijo no quedarme acá. Me hirieron, pero elijo sanar. Me fallaron, pero elijo no convertirme en eso. Estoy quebrado, pero elijo reconstruirme. Ese es el estoicismo real. No es una pose intelectual. Es una práctica diaria de madurez emocional. Y esa madurez es libertad. Porque no dependés de nada para cambiar. Solo de vos. Y sí, es incómodo. Porque ya no tenés a quien culpar. Pero también es hermoso. Porque ya no necesitas que nada externo se alinee para mejorar tu vida. Podés empezar hoy. Podés empezar solo.
Podés empezar ahora. Y si eso no es poder, entonces no existe el poder. Hoy, más que nunca, estamos rodeados de discursos que te dicen que todo es culpa del sistema, de tu contexto, de tus traumas, de tu pasado. Y sí, hay dolor, hay historia, hay realidad. Pero eso no define tu futuro. Lo que lo define es lo que elegís hacer con eso. Así que hacete esta promesa. A partir de ahora, cada vez que quieras quejarte, actúa. Cada vez que sientas lástima por vos, móvete. Cada vez que te descubras en la excusa, reformula. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Esa pregunta, si te la haces todos los días, cambia tu mente. Te vuelve más fuerte, más claro, más firme. Te convierte en protagonista. Y eso es lo que viniste a ser. No un espectador. No un eco de otros. Un autor. De tu historia. De tu vida. De tu destino. Y si no lo haces vos, nadie lo va a hacer por vos. Ni el vídeo más inspirador. Ni el libro más profundo. Ni el mentor más sabio. Solo vos. Y eso, aunque cueste, es lo mejor que te puede pasar. La disciplina te libera. La comodidad te encierra. Vivimos en una cultura que glorifica la gratificación instantánea. Todo rápido, todo fácil. Todo ya. Y mientras más lo compras, más te alejas de tu poder. Porque lo que te hace libre no es hacer lo que quieras. Es hacer lo que te fortalece. Incluso cuando no tengas ganas. Ahí entra la palabra que a muchos les da alergia. Disciplina. Pero ojo, la disciplina no es castigo. No es rigidez. No es vida gris. La disciplina real, la estoica, es un acto de amor propio profundo. Es la decisión de no ser esclavo de tus impulsos. Es el hábito de actuar desde lo que decidiste, no desde lo que sentís en el momento. Y eso te da poder. Te da estructura. Te da resultados reales. Te da libertad. Séneca decía, la libertad no es hacer lo que queremos, sino tener el poder de hacer lo correcto. Y lo correcto no siempre es lo que más te gusta, pero es lo que más te construye. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces deja de esperar motivación. La motivación es caprichosa. Aparece, desaparece. Depende del día, del clima, de tu estado de ánimo. Pero la disciplina, la elegís. La creás. La entrenás. La persona disciplinada no es la que siempre tiene ganas. Es la que actúa incluso cuando no las tiene. Porque tiene claro su propósito. Porque sabe que su vida vale más que una excusa. Porque entiende que si no se ordena, se pierde. Y sí, al principio cuesta. Porque estás acostumbrado a ceder. A posponer. A dejar para mañana. Pero cada vez que decís mañana, tu autoestima se debilita. Porque tu inconsciente sabe que no cumplís. Y cuando no cumplís, dejas de confiar en vos. Y cuando no confías en vos, dejas de intentar. ¿Y qué queda? Procrastinación. Culpa. Inacción. Resentimiento. Y otra vez, tu vida en pausa. Pero si hoy decidís actuar, aunque sea con un paso mínimo, rompes ese ciclo. Te demostrás que podés. Y eso se convierte en impulso. Los estoicos eran fanáticos del entrenamiento. Epicteto comparaba la vida con una competencia. Y decía, si querés ser fuerte, entrená como un fuerte. No podés esperar claridad si vivís en el caos. No podés esperar energía si solo elegís lo cómodo. No podés esperar cambios si no cambias nada. La disciplina es incómoda al principio, pero te regala paz al final. La comodidad es linda al principio, pero te cobra caro después. Y vos tenés que elegir. ¿Querés la incomodidad del esfuerzo o la incomodidad del arrepentimiento? Porque una de las peores cosas que te puede pasar es mirar atrás dentro de 5, 10, 20 años. Y darte cuenta de que sabías qué hacer. Pero no lo hiciste. Que podías cambiar. Pero elegiste excusas. Que tenías el poder. Pero preferiste la comodidad. Hoy, Andrea, tenés que dejar de negociar con tu potencial. No más un ratito más. No más después veo. No más cuando tenga ganas. El estoico decide. Y hace. Sin dramatismo. Sin vueltas. Con constancia. Con claridad.
con compromiso. Y no se trata de ser un robot. Se trata de honrar tu vida con hábitos que te eleven. No que te anestesien. No que te distraigan. Que te impulsen. Así que empezá por lo mínimo. Elegí una hora fija para levantarte. Come lo que te nutra, no lo que te adormezca. Lee aunque sea 5 páginas por día. Move el cuerpo. Decí no a lo que sabes que te debilita. Y cumplí lo que te prometiste. Aunque sea una cosa por día. Eso es disciplina. Eso es respeto propio. Eso es estoicismo aplicado. Y si lo sostenés, vas a ver cómo cambia tu mente. Cómo se ordena tu día. Cómo recuperas el control. Cómo dejas de depender del ánimo para construir tu vida. Porque la disciplina no te encierra. Te libera. Te saca del caos. Te vuelve claro. Te vuelve fuerte. Y cuando sos fuerte, ya no necesitas huir de vos mismo. Podés quedarte. Sostenerte. Dirigirte. Y eso es vivir de verdad. Rodéate bien, o terminás viviendo mal. Podés leer todos los libros que quieras. Ver todos los vídeos. Escuchar todas las frases poderosas. Pero si seguís rodeado de personas que te arrastran, vas a seguir cayendo. ¿Por qué? Porque el entorno moldea. Moldea tu lenguaje, tu nivel de ambición, tus decisiones, tu manera de pensar. Y los estoicos sabían esto. Por eso eran extremadamente selectivos con quien compartían su tiempo, su energía, sus pensamientos. Porque entendían algo básico. Si querés crecer, no podés vivir rodeado de gente que no quiere salir del barro. ¿Quiénes son las personas que te rodean hoy? ¿Te elevan o te sabotean? ¿Te inspiran o te drenan? ¿Te empujan a actuar o te justifican el estancamiento? Porque si estás tratando de dejar de tirar tu vida, pero tus conversaciones giran en torno a chismes, quejas, mediocridad, críticas y excusas, es cuestión de tiempo para que vuelvas al mismo pozo. Séneca decía, evita la compañía de quienes hacen que sea difícil ser una buena persona. Y no lo decía por elitismo. Lo decía por estrategia, por salud mental, por coherencia. El entorno te penetra sin que lo notes. Una frase, un comentario, una actitud, un deja, total no pasa nada. Y de a poco, tu estándar baja. Y cuando tu estándar baja, tu vida baja. Por eso, si realmente querés honrar lo que aprendiste con estas 12 lecciones estoicas, tenés que cuidar tu contexto como si fuera tu templo. No todo el mundo merece tu tiempo. No todos merecen acceso a tu energía. No todos te ayudan a crecer, aunque te quieran. Y eso no significa que tenés que cortar con todo el mundo. Significa que tenés que elegir con conciencia. ¿A quién escuchas? ¿A quién le das peso en tus decisiones? ¿Quién influye en tus hábitos? ¿Quién te desafía a ser mejor, aunque te incomode? A veces, el crecimiento implica distancia. Distancia emocional. Distancia física. Distancia energética. Y sí, puede doler. Porque vas a tener que soltar vínculos cómodos, pero tóxicos. Vas a tener que decir que no a planes vacíos. Vas a tener que tolerar momentos de soledad. Pero esa soledad, Andrea, es el precio de tu evolución. Porque mejor solo que rodeado de gente que te mantiene en la misma versión de siempre. Los estoicos se entrenaban en la soledad. No como aislamiento, sino como fortalecimiento interno. Porque sabían que quien puede estar solo, puede estar con cualquiera sin perderse. Pero quien no tolera la soledad, termina aceptando cualquier compañía, aunque le destruya la paz. Así que hoy te invito a hacer una auditoría de tu entorno. No desde el juicio, sino desde la claridad. Pregúntate, ¿esta persona me empuja a ser mejor? ¿Esta relación suma o resta? Después de estar con este grupo, ¿me siento más fuerte o más vacío? Y si la respuesta no te gusta, no necesitas drama. Necesitas acción. Toma distancia. Ajusta tus límites. Busca nuevos entornos. Y si todavía no encontrás con quien rodearte, empezá por lo básico. Rodéate de libros. De ideas elevadas. De silencio. De tu propio compromiso. Porque eso también forma tu entorno. Y con el tiempo, vas a atraer personas que vibran como vos. Que piensan. Que sienten.
que actúan desde el mismo lugar. Pero primero tenés que vaciar, para hacer espacio a lo nuevo, a lo alineado, a lo que te potencia, porque no podés construir una vida estoica en un entorno que no te deja pensar, que te distrae, que te infantiliza, que te llena de ruido. Y eso, aunque parezca externo, es parte de tu responsabilidad. Elegí con quién compartís tu tiempo, porque ese tiempo, una vez que se va, no vuelve. No se trata de cambiar un día, se trata de convertirte en alguien nuevo. Hay algo que tenés que saber, no alcanza con cambiar algunas cosas. Si querés una vida nueva, necesitas una identidad nueva. Y eso no pasa de golpe. No pasa por leer una frase. No pasa por ver un vídeo. Pasa cuando tomás la decisión de ser alguien distinto. Porque tu vida no está determinada por lo que haces de vez en cuando. Está determinada por quien sos todos los días. Por las decisiones que repetís. Por los pensamientos que alimentás. Por los hábitos que sostenés. Por el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, acción tras acción. Y acá es donde el estoicismo entra con todo su poder. Porque no es una técnica para sentirte bien. Es una estructura para vivir bien. Una guía para convertirte en alguien firme, claro, fuerte y valiente. ¿Querés dejar de tirar tu vida? Entonces tenés que dejar de comportarte como la persona que la tiraba. Sí, tan simple y tan desafiante como eso. Ya no podés seguir reaccionando igual, pensando igual, hablando igual, relacionándote igual, excusándote igual. Porque si seguís siendo el mismo, vas a obtener los mismos resultados. Y no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de identidad. De que te levantes cada día y digas, ¿cómo actúa la persona que quiero ser? Y después lo hagas. Aunque no tengas ganas. Aunque sea incómodo. Aunque nadie te vea. Porque ahí, Andrea, se construye el verdadero cambio. En el silencio. En lo que no subís a redes. En lo que no contás. En lo que haces cuando nadie te aplaude. La persona estoica no vive para ser vista. Vive para ser. Para ser honesta consigo misma. Para responder a sus principios. Para vivir con dignidad, incluso cuando el mundo esté en ruinas. Séneca decía, mientras vivas, seguí aprendiendo a vivir. Y eso es clave, no llegas nunca. No hay un día donde digas, ya está, soy fuerte. Es un proceso eterno. Un entrenamiento diario. Una identidad en construcción constante. Y cada elección suma o resta. Cada vez que decís no a un impulso, te estás puliendo. Cada vez que elegís actuar con virtud, aunque cueste, te estás refinando. Cada vez que sostenés un valor, cuando sería más fácil traicionarlo, te estás elevando. Eso es lo que los estoicos llamaban arete. Excelencia moral. No como perfección, sino como aspiración. Como ese norte que elegís, todos los días, aun sabiendo que a veces vas a fallar. Pero fallás intentando. Fallás en el camino. Fallás moviéndote. Y eso es muy distinto a fallar por no hacer nada. Mira tu vida ahora. Tu contexto. Tus hábitos. Tu estado emocional. Todo eso es un reflejo de tu identidad actual. Y si no te gusta, no te castigues. Pero no lo justifiques. Convertite en alguien distinto. Alguien con nuevos principios. Nuevas prácticas. Nuevo foco. Y no tenés que contárselo a nadie. No hace falta gritarlo. No hace falta demostrar nada. Hace falta vivirlo. Porque cuando sos distinto, se nota. En tu energía. En tu mirada. En tu postura. En tus palabras. En tu silencio. Y no necesitas convencer a nadie. Solo tenés que convencerte a vos. De que esta vez es en serio. De que esta vez no volvés atrás. De que esta vez no te traicionás más. Ya no sos el que empieza y abandona. Ya no sos el que busca excusas. Ya no sos el que espera motivación para actuar. Ahora sos el que actúa. El que sostiene. El que construye. El que encarna lo que dice. Y sí, vas a fallar. Vas a tener días grises. Pero ahora tenés una guía. Un código. Un propósito.
Y eso es más que suficiente para no volver a tirar tu vida. Esto no fue un vídeo. Fue un espejo. ¿Y ahora qué vas a hacer con eso? Llegamos al final. Pero en realidad, si lo entendés bien, esto recién empieza. Porque todo lo que escuchaste, sentiste o reflexionaste hasta acá no sirve de nada si no se convierte en acción. Sí, quizás anotaste frases. Quizás te motivaste. Quizás pensaste, wow, esto me llegó. Pero la pregunta que importa ahora es una sola. ¿Vas a hacer algo con esto? Porque si no lo aplicas, este vídeo va a ser solo otro estímulo más. Uno más de los miles que consumís y olvidas. Y esa es la forma más sutil de seguir tirando tu vida. Creer que estás cambiando porque entendiste algo, pero no hiciste nada. No sos lo que pensás. No sos lo que soñás. Sos lo que sostenés. Sos lo que elegís. Sos lo que haces cuando nadie te ve. Y ahora tenés 12 lecciones. Claras. Profundas. Que no te prometen una vida perfecta. Pero sí te prometen una vida con sentido, si tenés el coraje de vivirlas. En el blanco lección 1. Enfócate en lo que podés controlar. En el blanco lección 2. Nadie te debe nada. En el blanco lección 3. Elegí el esfuerzo voluntario. En el blanco lección 4. Doma tus emociones. En el blanco lección 5. La virtud es la única riqueza real. En el blanco lección 6. Viví con intención. En el blanco lección 7. No reacciones, decidí. En el blanco lección 8. La incomodidad es tu maestra. En el blanco lección 9. Aprende a soltar. En el blanco lección 10. Cala más, actúa más. En el blanco lección 11. Construí tu centro. En el blanco lección 12. Recordá que vas a morir. Estas no son reglas. Son herramientas. Son antídotos contra una vida vacía, sin dirección, sin propósito. Y ahora están en tus manos. Y acá viene lo más difícil. El mundo no te va a acompañar. Todo está diseñado para que te distraigas. Para que busques lo inmediato. Para que te pierdas en la queja, el ruido, la validación vacía. Por eso, si querés vivir diferente, tenés que ser diferente. Tenés que resistir la tentación de abandonarte. Tenés que dejar de negociar tu paz. Tenés que dejar de permitirte menos de lo que sabés que podés ser. Y no vas a poder hacerlo perfecto. No hace falta. Lo único que hace falta es que lo hagas real. Con errores. Con tropiezos. Pero con intención firme. Porque si algo te tiene que quedar claro después de este viaje, es que tu vida no se define por lo que te pasa, sino por lo que haces con lo que te pasa. Y eso solo depende de vos. Así que ahora, Andrea, cerrá los ojos un segundo. Y hacete una pregunta sin filtro. ¿Qué versión de vos mismo estás listo para enterrar hoy? ¿Y cuál estás listo para empezar a construir? Deja morir a la versión que posterga, que duda, que se traiciona, que necesita aprobación, que vive apagada. Y elegí nacer de nuevo, como alguien que vive con dirección, con firmeza, con amor propio verdadero, con disciplina, con foco, con virtud. Porque vivir no es respirar. Vivir es elegir quién sos. Y honrarlo cada día. Gracias por llegar hasta acá. Ahora, levántate. Mira tu vida. Y decidí. Este no fue un vídeo. Fue un espejo. Y vos, del otro lado, ya sabes exactamente qué hacer.